Apreciados amigos y hermanos, qué gusto verlos. En esta oportunidad ya estamos en la lección número 11 de la lección de la escuela sabática con el tema titulado Practiquemos la lealtad suprema a Cristo, basado en Efesios capítulo 6, versículo 9, donde nos presenta en pocas palabras la lección dos puntos importantes que tienen que ver con la relación generacional, o sea, la relación entre padres e hijos en un mundo cristiano donde ahora no se toman en cuenta las costumbres, tradiciones y leyes que rodean al mundo, sino los principios basados en la palabra de Dios. Y la segunda parte presenta esa relación que también tiene que manifestarse entre la línea del amo y el esclavo. En ese orden, nosotros vamos a ir desarrollando la lección esta semana para ver qué lecciones importantes el Señor nos da para el tiempo en el que estamos viviendo. Continuemos con la lección. Estamos una vez más para compartir la lección, en esta oportunidad la lección 11. Pero antes quisiéramos agradecer y pedir la bendición de Dios para todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos que semana a semana están acompañándonos y también por sus mensajes, por sus oraciones, por compartir el video, por sus mensajes que ponen también sus preguntas, pero sobre todo porque ustedes están haciendo posible que este mensaje llegue a otras personas, que llegue a otros lugares donde a veces nosotros no podemos llegar. Dios es maravilloso y va a ser posible que el Evangelio vaya a todos los rincones de la tierra. Hagamos esta obra evangelística, ¿no? De compartir el mensaje, de llevar el Evangelio a todos los rincones. Y de esta manera vamos también nosotros a aprender más y a hacer nuestra labor misionera. El versículo de memoria para esta semana se encuentra en Efesios capítulo 6. Así que practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Y como semana a semana nuestro hermano Ezequiel Peña nos trae el versículo cantado, ahora vamos a darle un tiempo para que él nos comparta el versículo de esta semana. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo. Dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo y no hace excepción de personas. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo. Dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo y no hace excepción de personas. Y no hace excepción de personas. Y no hace excepción de personas. Muy bien, estamos una vez más con ustedes y ahora sí vamos directamente al versículo de esta semana que se encuentra allí en Efesios capítulo 6, versículo 9. Dice, y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo. Dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo y no hace acepción de personas. Este versículo ya nos lleva a una parte más práctica de lo que es el Evangelio en relación con otras personas. Y la lección aquí enfoca el tema hacia dos niveles. Uno que tiene que ver con el aspecto generacional, la relación entre padres e hijos, el aspecto filial que muchas veces se pierde porque no hay ese tacto, ese amor para relacionarse tanto del padre hacia el hijo como del hijo hacia el padre, y también la relación que en el tiempo de Pablo era bastante muy común
la relación de amo a esclavo, ¿no? Del señor con el sirviente. Entonces, esto lo que nos va a enseñar, nos va a mostrar qué es lo que nosotros debemos hacer en cuanto a las estructuras sociales, cómo las relaciones interpersonales pueden también afectar la vida en la sociedad y cómo nuestro Señor Jesucristo vino a establecer un patrón de conducta que haría un cambio realmente significativo en el devenir histórico. Em, ¿Qué consejo se da a los hijos? La palabra de Dios nos dice aquí en capítulo 6 de Efesios, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y en el versículo 2 nos lleva hasta uno de los mandamientos de la ley de Dios, que dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Aquí el apóstol Pablo da un énfasis a que la obediencia, el respeto y la honra que un hijo debe tener al padre tiene un propósito, hacer posible de que el hijo alcance la bendición de Dios, de que pueda tener longevidad, que pueda tener bendición de lo alto. Y también dice para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, ¿no? Aquí el término griego hijos, tatekna, se refiere no solamente a los hijos pequeños, sino también a aquellos hijos más grandes, porque en la época del siglo primero, en la época del apóstol Pablo, los padres tenían una autoridad muy fuerte hacia los hijos. Y en la vida diaria encontramos que los hijos dependían del padre hasta los 60 años o hasta que el padre muriera. En ese sentido, el padre tenía que ser respetado y tenía que ser obedecido. Pero muchas veces también el padre, que era considerado como el señor de la casa, tenía a los hijos como si fuesen su propiedad y los trataba en muchos casos peor que a sus esclavos. Los consideraban como parte de su riqueza, podríamos decir, ¿no? Ellos tenían propiedades, tenían casas, tenían dinero, tenían animal, pero también tenían la mujer, a los hijos y a los esclavos, que era parte de lo que ellos consideraban sus posesiones. Entonces, en este sentido, se insta a los hijos, al igual que a los padres, a tener una relación filial en donde prime el amor, especialmente hablando de la iglesia cristiana, esa iglesia que se reunían en las casas, que se reunían en los hogares para compartir el pan y para predicar a otros el Evangelio. El Señor los llama para que ahora ellos puedan ser un ejemplo. Padres, traten bien a sus hijos. Hijos, obedezcan a sus padres. Un llamado para que de esta manera las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo caigan en un terreno fértil donde se pueda ver en un aspecto práctico, diario, vivencial, todo aquello que se ha ido enseñando a través del tiempo. Entonces, la lección nos muestra claramente que el hogar es la base de la sociedad. Y allí en el hogar es donde se enseñan los principios fundamentales de la obediencia, el respeto y también el trato mutuo de una manera cariñosa, respetuosa. Hoy en día se están perdiendo estos valores. Nos hemos ido de un extremo al otro. En la antigüedad, el padre era muy duro, a tal punto que llegaba a maltratar, a golpear o aún en algunos casos hasta causar la muerte de su hijo, de sus hijos. En estos tiempos ya nos hemos ido a los extremos, que hay tantas leyes de protección, tantas leyes contra los menores, contra los más débiles y vulnerables, que se les ha dejado abierta todas las libertades. Entonces, los hijos se rebelan, los hijos no tienen respeto, entonces vivimos en un mundo donde las polarizaciones están afectando las relaciones.
¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que Jesús vino a establecer? Que debe haber un término medio en donde el Señor debe ser el centro de atención para promover un equilibrio en nuestras relaciones. Ese consejo que se da a los hijos, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, está queriendo decir, si ustedes ahora han aceptado a Jesucristo, así como aceptan a Jesucristo y obedecen a Jesucristo, también deben obedecer y sujetarse a sus padres. El punto central también está en que esa obediencia es por amor y está sujeta también a que si los padres son cristianos, temen a Dios, porque si los padres quieren imponer en sus hijos algunas prácticas que no van de acuerdo con los principios cristianos, entonces el hijo también tiene que actuar sabiamente y en muchos casos no obedecer al padre si es que va contra los principios, ¿verdad? Todo esto es importante que nosotros tengamos en mente porque aquí se nos está poniendo una base que es importante para el hogar hoy en día y aún en los hogares cristianos se está perdiendo de vista la autoridad paterna. Mis queridos hermanos, no perdamos de vista la autoridad del Padre que está basada en el amor. La disciplina no es castigar. La disciplina viene de la palabra griega discipular. Así que al disciplinar estamos discipulando. Tenemos nosotros que formar, tenemos que nosotros educar, pero tenemos también nosotros que instruir a nuestros hijos en el camino correcto. Nosotros vamos a ser el ejemplo visible. Nosotros vamos a ser el ejemplo al cual ellos van a imitar y van a seguir. Y así como se da ese consejo para los hijos, también se da un consejo para los padres. Y aquí en el versículo 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así como el apóstol Pablo da un consejo a los hijos, que no sean rebeldes, que no sean disciplinados, que no sean levantadizos y que no sean descuidados y, y que rompan todos los lineamientos establecidos en el hogar, también le dice a los padres que no los provoquen a ira, porque muchas veces los padres sin darse cuenta provocan, motivan a que los hijos reaccionen de una manera inapropiada. Entonces, eh, tenemos que tener cuidado. Aquí hay una amonestación, ¿no? Que nos dice que nosotros tenemos que ser padres muy justos y piadosos. Dice que si Siráclides, un documento judío disponible de la época de Pablo, aconseja a los padres acerca del trato a los hijos. Dice allí, el que ama a su hijo no le escatima los azotes. ¿Quieres mimar a tu hijo? Un día te hará temblar. Juguetea con él, te causará tristeza. Educa bien a tu hijo, lábralo, o si no, su mala conducta se volverá contra ti. A diferencia de este consejo que da Sirácides, el apóstol Pablo da un consejo que no está muy en concordancia con las enseñanzas de esa época. El apóstol Pablo aconseja en un tono más apropiado, un tono diferente. Él dice en primer lugar, no irritéis a vuestros hijos. Y esta es una amonestación, ¿verdad? Es un tono negativo, es un mandato negativo a los padres. No irritéis, no provoquéis. Y luego viene un mandato positivo que dice, críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Enséñenles a obedecer a Dios. Un hijo que aprende a obedecer a Dios va a aprender a obedecer a sus padres. Un hijo que teme a Dios va a temer a sus padres. Un hijo que respeta la palabra de Dios va a respetar la palabra de sus padres. Así que en los días de Pablo, el padre tenía un poder legal absoluto sobre sus hijos y él los consideraba como su propiedad. Así que tenemos nosotros ahora que entender que no es como era en esta época. Si bien es cierto que somos los padres, somos los procreadores y que tenemos una gran responsabilidad sobre ellos, no solamente el darle nuestro apellido, sino también darle y transmitir el- la, la formación, ¿no?
la capacidad de que ellos puedan tener decisión propia de la mejor y la más correcta, pero también de que tengan un carácter que sea acorde con las enseñanzas de la palabra de Dios. Padres y madres en el hogar deben representar el carácter de Dios. En otras palabras, Elena G. de White nos está diciendo de que nosotros somos el ejemplo para ellos. Nosotros somos la figura divina en el hogar. Lo que nosotros hagamos, los bebés, los niños, mientras van creciendo, van a tomarlo como si fuese Dios el que está actuando para con ellos. Nosotros vamos a proveerles, vamos a protegerlos, vamos a alimentarlos. Para estos niños, desde que nacen, nosotros somos como Dios. Y mientras van creciendo, ellos van teniendo un concepto de Dios de acuerdo a lo que ven en nosotros. Por eso es importante que vayamos poniendo ese sello en el carácter de nuestros hijos, el sello de Dios. Cuando nosotros reflejamos a Dios, estamos haciendo la obra de Dios. En la palabra de Dios en ninguna parte se autoriza la opresión, el castigo o el maltrato a nuestros hijos, sino más bien enseñarles a obedecer, enseñarles y encaminarlos hacia el sendero de lo positivo, de lo correcto, que los eleve y que sean ellos también una inspiración y un ejemplo para todos los demás. Que cuando ellos estén con los amigos sean una influencia positiva y no se dejen llevar más bien por la influencia negativa que puedan estar ofreciendo otras personas. Porque sabemos que cada hijo tiene una crianza diferente, viene de un hogar diferente y muchas veces esas influencias negativas son más fuertes y poderosas que las influencias positivas que pueda haber en el grupo con el cual se relaciona. Así que el consejo para los padres también está bastante claro. Padre, no provoquéis a ira. Padre, no exasperéis a vuestros hijos. Padres, tratadlos con amor. Que haya bastante comunicación, que haya bastante tacto, buen trato, que haya también una relación de padre a hijo. No es bueno que el padre sea amigo del hijo. El hijo tiene que reconocer que el padre es su autoridad, que el padre es la cabeza del hogar, porque el amigo es diferente, lo trata de igual y nosotros como padres no somos igual al hijo. Somos autoridad sobre ellos y somos ejemplo para con ellos. Y todo esto que se relaciona entre hijos y padres e hijos es muy importante porque de allí depende lo que la sociedad va a ir produciendo, ¿no? Los hogares producen hijos positivos, la sociedad va en buen camino. Los hogares producen hijos negativos, la sociedad va decayendo. Ahora, en la siguiente parte, el folleto nos habla acerca de esa relación entre el amo y el esclavo, entre estas clases sociales variadas. Ya Jesucristo dijo que no hay diferencia entre nosotros como seres humanos. El hombre y la mujer son iguales ante el Señor. El rico y el pobre, el estudiado y el analfabeto, para el Señor todos somos iguales. La diferencia es que podamos tener son solamente diferentes circunstancias, diferentes ambientes, diferentes niveles en los cuales hemos nacido, pero como individuos y personas somos iguales todos ante el Señor. Así que en el versículo 5 del capítulo 6 de Efesios nos dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Aquí la palabra siervos, dulos, ¿no? Que también se traduce como esclavo. El siervo depende de su señor. Y ahora, cuando ellos se convierten, cuando llegan a ser cristianos, el Señor le dice, tienen que ustedes obedecer a sus amos, así como ustedes obedecen a Cristo. O sea, pero Cristo está en primer lugar. Ustedes obedecen a Cristo, entonces ahora obedezcan a sus amos. Y también le dice a los amos, ustedes son cristianos, no deben tratar mal a sus siervos, no deben de tener una actitud impositiva, una actitud perjudicial, sino por el contrario, tienen que amarlos, tienen que tratarlos bien, tienen que actuar como Cristo y la iglesia. Y como nosotros, por supuesto, porque dice que el Señor es nuestro Dios y nosotros somos sus siervos,
somos siervos de Dios. Y en ese nivel nosotros obedecemos al Señor por amor, ¿no? Y Él nos trata también con amor, aunque Él es nuestro Señor. Y cuando el apóstol Pablo habla acerca de los esclavos, de los siervos, él está hablando de algo que era muy común en su época. Todo el mundo tenía esclavos, siervos y personas que les atendían. Entonces, llega ahora el Evangelio y lo que el Evangelio hace no es tratar de producir un levantamiento social, una revolución. Lo que el apóstol Pablo hace es que la vida de la persona cambie para que haya más bien una revolución espiritual, para que haya un cambio interno. Él no está actuando en base a la política, en base a, al resultado que pueda haber con un levantamiento social contra las clases impositivas de aquella época, sino que él está tratando de llegar con el mensaje al corazón de la gente para que la gente haga un cambio en su vida y de esa manera cada uno de manera personal pueda experimentar ese amor de Dios y esa relación con Dios que hace posible la convivencia. También el apóstol Pablo nos muestra que todo lo que el, el hombre haga tiene que estar basado en principios. El amo debe tratar al esclavo en base al principio divino del amor y el esclavo de igual manera. Entonces, imagínense ustedes, en aquella época se convierte el amo, se convierte el esclavo y juntos van a un lugar de reunión, a la casa de los cristianos a compartir y ambos están en el mismo nivel. No es que ahora tú eres esclavo y tú eres el amo, no, ¿verdad? Como hoy en día, ¿no? Hay un gerente de una fábrica que es cristiano, que es adventista, y un empleado allí, el que hace limpieza, también es adventista, y cuando van a una reunión están los dos allí, ¿no? Entonces conviven de igual manera. No es que yo soy tu jefe y tú me vas a tratar, no, sino en el mismo plano, en el mismo nivel, se tratan de la misma forma. Y aunque el hermanito que hace la limpieza en la iglesia sea anciano y el gerente en la iglesia sea un diácono, no por eso ahora tampoco van a haber problemas interpersonales, sino allí prima lo que es la humildad y el amor. La esclavitud, pues, en la época de Pablo estaba muy generalizada, pero debemos recordar también que el Señor nos envía a nosotros para dar un mensaje de paz, un mensaje de restauración, un mensaje de cambio, un mensaje en el cual podamos ver la iglesia actuando en favor de la comunidad. Los esclavos tienen que estar mostrando a Cristo, actuar como Cristo. Miren lo que dice el versículo 6. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Los siervos no deben trabajar solamente cuando viene el amo y lo está mirando, sino en todo momento, en toda circunstancia, debe trabajar como para el Señor. Debe mostrar que es un siervo fiel, que es un hombre íntegro y que él hace las cosas porque las tiene que hacer bien. Y luego en el versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Porque cuando nosotros actuamos sirviendo a los hombres, queremos que ellos nos vean, nos exalten, nos aplaudan, y eso no es lo que agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es que nosotros lo hagamos, estén ellos o no estén. Y no solamente cuando nos estén viendo, sino también trabajamos para servir a Dios como si estuviésemos sirviendo a Dios y para que los demás puedan ver que estamos nosotros mostrando un cristianismo fiel, abnegado y consagrado. Ahora, en el versículo 8 dice, sabiendo que el bien de cada uno, que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Los los esclavos, los siervos, tenían una gran esperanza, ¿no? De algún día llegar a ser hijos, de algún día llegar a ser adoptados, porque esta es la promesa que el vocabulario de Pablo presenta, ¿verdad? Dice allí, pueden ser adoptados, dice Efesios 1:5, que el Señor también trae redención. Recordemos que redención es la compra. No se compra un esclavo para que sea libre. Y ese mensaje que da Pablo
cae en ellos como, oh, un día el Señor me va a comprar y voy a ser libre, aunque ya la sangre de Cristo lo compró, pero también dice que ellos recibirán herencia, que ellos también estarán entronizados junto con Jesús y que llegarán a ser conciudadanos, miembros de la familia de Dios, del reino que el Señor ha ido a preparar y parte integral del cuerpo de Cristo. Así que la esclavitud tenía que desaparecer. Y si no desaparecía, él que era esclavo o que era siervo tenía que vivir como si no lo fuera. O sea, alabando a Dios con esa esperanza en su corazón, sirviendo de todo corazón y listo para mostrar siempre el amor de Dios. Así que Pablo también aquí muestra un nivel mínimo hacia los amos terrenales y pone a Dios por encima de los amos terrenales. Porque aquí dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Entonces, al decir amos terrenales, está poniendo, hay amos terrenales, pero hay un amo supremo, que es el Señor. También dice que el respeto con temor y temblor, con respeto y reverencia. Igual hoy en día nosotros tenemos que actuar unos a otros con ese mismo respeto, temor y temblor, no con una autoridad de imposición, no como que yo soy más que tú y que tengo más conocimiento, porque no, eso no funciona. En vez de acercarnos, alejamos. En vez de unir, desunimos. Y el Señor vino para mostrarnos el verdadero rostro de la humildad. Y Cristo es el ejemplo supremo de la humildad. También la palabra de Dios presentada por Pablo nos muestra cuál es el servicio genuino de un hijo de Dios. Un servicio transparente, no fingido. Un servicio que está dispuesto a hacer y dar, y si es posible, caminar una segunda milla. También nosotros somos esclavos de Cristo. El Señor nos va a dar diferentes órdenes, diferentes mandatos, y nosotros tenemos que estar dispuestos a actuar de acuerdo a esos mandatos que el Señor nos ha dejado en su palabra. Y también debemos cumplir de corazón la voluntad de Dios. No debemos endurecer nuestro corazón, no debemos ser reacios, no debemos darle la espalda al Señor, sino por el contrario, estar dispuestos a recibir, a compartir y a servir al Señor donde quiera que Él nos mande, porque es a Dios a quien servimos y no a los hombres. Y con ese servicio sincero, responsable, cristiano que el Señor nos ofrece, el Señor recompensará en su segunda venida a todos sus hijos que son fieles. Así que de esta manera nosotros vemos que aunque la esclavitud era una imposición de aquella época, el Señor la permitió y aprovechó esas circunstancias para enseñar la humildad y la dependencia de Dios. Recordemos también que hoy en día hay muchas personas que están sufriendo diferentes tipos de esclavitud. Hay estadísticas que nos muestran que millones de personas son maltratadas, como si fuesen esclavos hoy en día. Y estos millones de personas, trata de seres humanos, de niños que son secuestrados y que son llevados para trabajar en minas y en campos, en otros países donde se impone, ¿no?, que las mujeres y los niños trabajen de manera forzada. Hay una gran cantidad, se dice que hay más de 40 millones de personas esclavizadas hoy en día, lo cual es terrible, en donde estamos supuestamente en un mundo que los derechos humanos y que las Naciones Unidas y que los Estados americanos y tantas otras organizaciones que hay que defienden los derechos del ser humano, ¿qué están haciendo? Entonces todavía hay este mal, todavía hay estos sufrimientos que estamos pasando. ¿Y qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios? Predicar del amor de Dios, anunciar que Cristo viene pronto, tratar de calmar la conciencia de aquellas personas que tratan de rebelarse contra la imposición que nuestros países tratan de darnos, recordarles que el Señor tiene algo mucho mejor de lo que estos gobiernos nos pueden ofrecer. Pero que si vivimos consagrados al Señor, no importa lo que pase en esta tierra, no importa lo que puedan hacernos los hombres, no importa lo que Satanás pueda tratar de hacer con nosotros.
porque la Biblia dice que hasta muchos morirán, pero que el Señor tiene preparado un lugar para aquellos que han sido fieles a su palabra y que un día los levantará y les dará a disfrutar de la vida eterna, aunque hayamos sufrido, aunque hayamos pasado penurias, aunque hayamos tenido el infortunio, ¿no?, de ver a muchas personas en esclavitud o siendo maltratados o muertos prematuramente, etcétera. Todas estas cosas no son del agrado de Dios. Por el contrario, el Señor muy pronto va a venir a poner alto a todas estas cosas que son un desequilibrio en nuestra sociedad. Mientras tanto, jóvenes, hijos, obedezcan a sus padres, vivan en reverencia hacia ellos, honrándolos. Padres, no provoquen a ira a vuestros hijos, al contrario, ámenlos, respétenlos, estén en unión filial. Y si ustedes tienen hoy en día empleados, trátenlos bien. Si ustedes tienen empleados en su casa, en su compañía o trabajan para usted, trátelos bien. Muéstreles el amor de Dios, llévelos a los pies de Cristo y que ellos también se preparen para cuando Cristo venga. Este es mi deseo y mi oración, y que podamos seguir estudiando la palabra de Dios. Recordemos que hay muchos ejemplos bíblicos, como el de José, que aunque fue esclavo, sirvió a su amo y hizo de que él pues saliera adelante. Encontramos ejemplos como una niña que llegó a una casa, ¿no?, de Naamán e hizo posible de que conocieran al profeta y le diera salud. Nosotros podemos hacer muchas cosas para el Señor, aún en las circunstancias más adversas que nos toque pasar. Que el Señor les bendiga. Mi deseo y oración para ustedes en esta oportunidad.